tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal que destruyó todo, pero aún no es el final. Verás al sol nuevamente brillar, porque cuando pedís por mí, el cielo deja de ser gris. Todo lo que Muy buenas noches. Arrancamos un programa más en Sálvese quien quiera. Fíjate que prendió. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga a todos en un nuevo programa, una entrega de Sálvese quien quiera, hoy con un invitado de lujo. Últimamente estamos teniendo invitados de primer nivel. La otra vez estuvimos con Laje, Marqué, hablando de ideología de género. Hoy nos visita desde España el doctor Antonio Cruz. Él es un biólogo, apologista, teólogo cristiano, un científico que viene a dar distintas charlas en distintas universidades y en distintos auditorios. Ya él mismo nos va a estar dentro de un rato diciendo de qué se trata. Y el tema de hoy es, ¿puede un ateo creer en Dios? Y vivimos en un mundo que está con un camino muy fuerte hacia la secularización. O sea que cada vez aparentemente hay más ateos o la gente está dejando de ser religiosa. ¿A qué se debe este fenómeno? Sin embargo, a la par de todo ello, hay un gran vacío en la gente. Entonces la pregunta es, ¿podría un ateo volverse creyente? Bueno, vamos a estar hablando entonces del ateísmo, vamos a hablar de todo lo que implica el mundo que vivimos, el posmodernismo. Vamos a estar viendo todo lo que el mundo está viviendo en cuanto a una corriente escéptica que llegó a la universidad, a los colegios, incluso a los medios de comunicación. ¿A qué se debe este fenómeno? Vamos a analizar hoy con el doctor Antonio Cruz. Ahora le saludo a mi panel, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo te va a mí? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Le iba a saludar primero a ella como una dama, pero bueno, no importa, te escucho. No, por favor, adelante a mí. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Lara? Buenas noches a la audiencia. Y bueno, quiero aprovechar para enviar un saludito a mi compañera Bea y a mi compañera Ali, que están viendo, son mis compañeras de facultad y están prendidísimas al programa. Muy bien. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, querido? Bien, pastor, bien. Realmente un tema que me apasiona bastante particularmente. Creemos que vamos a aprender mucho y vamos a hablar del ateísmo, de muchas cosas y también de cómo uno puede volcarse también a Dios. Muy bien, pueden llamar a los números 0984. ¿Cuánto sería ahora mí para mensajes? 0984-699060. Pueden enviar sus mensajitos y también en el Facebook Live. Muy bien, tenemos una remera hoy para sortear. Tenemos una remera de Sálvese quien quiera. Vamos a bueno, abrir un poquito. hermosa remera. Qué facha. Bueno, Bien. esa es una facha, ahí está, una facha como dijo Guillo. Perfecto, Y bueno. también tenemos un Sí. vale para sortear, el vale Mr. Muscle Gym. Le mandamos un saludo al profe Silvio Gamarra y les contamos que hay descuentos en agosto para que puedan ir a ejercitarse un poquitito. Muy bien, ya está Fertun haciendo una caricatura del doctor Cruz. Bueno, ahí están también en la mesa Guille, está, a ver, Eliseo, Sandra, Rosana, todo el equipo ahí de mobileros. Bueno, vamos a un corte rápido porque tenemos que ganar tiempo para escuchar a este gran disertante, el doctor Antonio Cruz. Nos vemos enseguida. Volvemos enseguida con Sálvese quien quiera. Sos ateo, quédate, por favor, miranos. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores.
donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. De vuelta con Sálvese quien quiera. Bueno, estamos en Facebook Live, ¿sí? RCC, Red Chaqueña Comunicación o Sálvese quien quiera. En Facebook vas a estar viéndonos de cualquier parte del mundo. Ahora vamos a presentarles a nuestro invitado especial. Vayamos al material. Hoy, en Sálvese quien quiera, contaremos con la participación del Dr. Antonio Cruz Suárez. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Biología. Ha formado parte de numerosos tribunales académicos constituidos para juzgar tesis doctorales. Trabajó en diversas investigaciones zoológicas y descubrió numerosas especies de crustáceos e isópodos. Es pastor de la Iglesia Evangélica Betel. Ha dado conferencias y predicaciones en centenares de iglesias en España, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Estará con nosotros hoy desarrollando el tema ¿Puede un ateo creer en Dios? Muy bien, un lujo realmente tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, doctor Antonio? Mucho Buenas noches, gusto. doctor. Gracias. Buenas noches. A pesar de que ya te vimos en la intro, un poquito más contanos. ¿Sos de Madrid, pastor? Sí. Perdón, ¿sos pastor también? Sí, en Barcelona. Sí, en Barcelona. Sí. O sea, ¿cómo se dice a los que nacen en Barcelona? ¿El Pues, gentilicio? Se les llama barcelonenses Ah, barcelonense. Bueno, muy bien. Qué o interesante. catalanes. Bueno, perfecto. ¿Estás viniendo por qué número de veces ya viniste a Paraguay, doctor? Esta es la quinta vez. La quinta vez, perfecto. Un gusto tenerte, te trae la gente exenta, vas a estar en universidades, en distintos auditorios dando unas charlas. Y bueno, vamos a hablar hoy si un ateo puede volverse creyente. Pero antes de eso quisiera preguntarte si el ateísmo, que es la falta de creencia en algún Dios, es lo mismo que el escepticismo. ¿Cuál sería la diferencia si no fuesen iguales? Bueno, en realidad el ateísmo es negar expresamente la existencia de Dios. El escepticismo iría más de la mano del agnosticismo, es decir, no sé si existe Dios. Tampoco lo niega rotundamente. Tampoco lo niego, pero tengo dudas, entonces no me defino. Es una posición más honesta, intelectualmente hablando, que el Quizás. ateísmo. ¿Podría ser o no? Los ateos dirán que la suya también es honesta, pero yo considero que es más honesta el agnosticismo, Claro. es decir, no lo sé. Yo digo que no es honesta porque realmente, aunque ellos dicen no se pueden probar los negativos, yo no creo que nadie pueda afirmar tan categóricamente que no existe ningún Dios en el universo. Por lo tanto, creo que la posición atea es un poco radical y es más hasta casi dogmática, como han sido acusados muchos grandes ateos. La posición de escepticismo me parece un poquito más, dicen, ¿podría haber un Dios? Yo no lo sé. Me parece un poco más abierto. Ahora, me dijo un ateo de que todos nacemos ateos pero nos vuelven creyentes. Yo creo que es al revés. Calvino decía que todo ser humano nace con el sensus divinitatis, es decir, con el sentido de Dios, con el sentido de la divinidad dentro del alma. Y es quizá la sociedad la que o lo fomenta ese sentimiento o lo elimina o lo disminuye. Pero el ser humano nace creyendo que hay algo por encima de él. Y esto lo digo no por ahora, doctor, sino yo digo, ¿por qué nace la idea de Dios? Me dicen que es porque no sabían explicar fenómenos naturales que hoy en día tienen explicaciones científicas, escuchar un trueno, decía la voz de Dios, etc. Pero ¿por qué la idea de Dios está en todas las culturas, disociada una de otra hace miles de años? ¿Por qué pensar la mente que hay un Dios? No sé si me estoy explicando. ¿De dónde Sí, viene esa sí. idea? Si es que realmente todos naciésemos ateos, ¿de dónde nace entonces la fe o la religión? Claro, de ese sentido innato que tenemos los seres humanos de la divinidad, de la trascendencia. Nadie quiere morir. Y cuando el ser humano se enfrenta sinceramente al tema de la muerte, entonces piensa, De manera sincera. realmente. sincera,
Sí. En No las- decir nomás. Cuando uno está en la sala de espera de oncología, porque tiene cáncer, porque sabe que se está muriendo, tiene los días contados, y el doctor le dice, mire, la cosa no pinta bien. Entonces ahí el hombre y la mujer se vuelven sinceros. Y entonces empiezan a pensar en la trascendencia, en qué hay después. Sí. Y entonces ahí es donde el ser humano abre su alma y dice, si hay algo, quiero que ese algo me salve. Si hay algo más allá de esta vida. Y la ciencia, cuando analiza las experiencias que han tenido las personas frente a la muerte, incluso algunas que han estado muertas, clínicamente muertas, y después han regresado a la vida, curiosamente todas cuentan cosas muy similares, muy parecidas. Vi un túnel, vi una luz, yo me alejaba hacia ese lugar y me sentía bien, y algunos cuentan que vieron a seres queridos que ya habían fallecido, otros incluso hablan de experiencias, cosas que vieron a miles de kilómetros de distancia de donde ellos estaban. Cuando uno analiza todas esas cosas piensa, bueno, quizá hay algo más que el cuerpo y la mente. A lo mejor nuestra conciencia sobrevive a la muerte. Entonces, si la muerte no es capaz de acabar con la conciencia humana, ¿qué puede hacerlo? Ahora, justamente hablando de que cuando uno plantea la muerte de manera seria, acá hay el expresidente uruguayo Pepe Mujica, un gran presidente, muy querido por los uruguayos y un referente latinoamericano. Él es ateo, comunista, rabioso, no cree en nada en Dios. Y le preguntaron hace poco en una entrevista, está en YouTube, ¿cree en Dios? Y él dijo, nunca he creído en Dios en mi vida, pero ahora que ya estoy muriéndome y ya la muerte está por ahí cerca, medio como que lo estoy buscando por algún lugar, dijo. Y también Mercedes Sosa, la gran cantante argentina, que fue también comunista, atea, ella dijo en los 80, en su época de esplendor, el comunismo me llenó más que la religión porque ella era católica. Pero a punto de morir en Buenos Aires, hace como 4 años exactamente, ella manda a pedir un sacerdote en su lecho de muerte. Y el sacerdote dijo después, hablamos de Dios, hablamos de la vida, hablamos de la trascendencia. Y pienso en esto de Mercedes Arias. Perdón, Mercedes Arias es una Mercedes Sosa. Pienso de Mercedes Sosa lo siguiente, si tanto le llenó el comunismo más que la religión, ¿por qué frente a la muerte no le llamó al presidente de su partido, por ejemplo? ¿Verdad? Al final le pidió un rosario y la imagen de la Virgen de Luján para ir a morir, ¿verdad? Entonces, como no me acuerdo qué general dijo, no hay ateo en la trinchera, dijo, ¿verdad? Porque no veía a nadie que no rezase. Pero bueno, el punto de esto, una anécdota nomás, mi querido doctor, es ¿a qué se debe ese proceso de secularización del neoateísmo que está con tanta fuerza hoy en día, especialmente Europa, Estados Unidos y también un poco en Latinoamérica? ¿Por qué se debe ese fenómeno? Seguramente hay muchas causas, muchas razones. Quizá el mal testimonio de los cristianos a lo largo de la historia ha podido ser una consecuencia. No podemos obviar que muchas guerras han sido guerras de religión en la historia. No podemos obviar que a veces el cristianismo o la religión oficial de un pueblo se ha impuesto a la fuerza. Yo recuerdo cuando era niño que si yo no me bautizaban en la Iglesia Católica, yo no podía tener pues ese certificado, esa partida de bautismo, y no podía ir a los mejores colegios del país por no ser católico. Afortunadamente eso en España ya no existe, eso ya cambió, pero por desgracia los cristianos muchas veces hemos hecho cosas que no son cristianas. La Biblia, sobre todo el Evangelio, nos habla de cómo debemos comportarnos los cristianos. Y ese ideal a veces no se ha conseguido a lo largo de la historia, y es a lo que todos tendemos. Entonces eso también, el mal testimonio ha sido un mal ejemplo para muchas personas y se han ido al polo opuesto. Dios no existe, Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, pero ¿qué culpa tiene Jesús? ¿Qué culpa tiene Dios del mal comportamiento de los cristianos? Es decir, no estamos vendiendo una religión, estamos los cristianos hablando de Jesús como Hijo de Dios. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además es muy curioso que siempre se diga
la cantidad de muertos que ha provocado la religión a lo largo de la historia, las distintas religiones, y siguen provocando hoy en nuestros días. Pero nunca se suele hablar de la cantidad de muertos que ha provocado el laicismo solo en el siglo XX. Porque solo en el siglo XX han habido más millones de muertos que en toda la historia de la humanidad por las religiones. Doctor, tenemos que ir a un corte, pero después te voy a dar para que hagamos la pregunta, pero solamente no quiero ser inexacto, porque vos sos un investigador y yo soy apenas un aficionado en esto, pero hice una pequeña investigación porque hace poco estuve en un debate sobre ateísmo y cristianismo y siempre acusan a la Inquisición, famoso tema de la Inquisición que fue terrible, ¿verdad? Y leí que en 400 años 352.000 personas fueron muertas en la hoguera, colgadas por la Inquisición. Y solamente en el siglo XX, un grupo de 10 líderes, generalmente comunistas, ateos, etcétera, el laicismo, 110 millones de personas Cierto. crearon. Así que no es competir quién mató más gente, ni mucho menos, pero creo que es mucho más duro, o se representó de una manera mucho más dura, ese fanatismo escéptico, ateo, por decirlo de una manera, quitándole a Dios de la ecuación de la vida al hombre, quedó hecho nada al hombre, y ahí están las consecuencias. Bueno, seguramente el otro lado, que más que menos nos enviaron un montón de mensajes, vamos a leer todos, sin ningún tipo de censura. Escribí y volvemos al siguiente corte. No te muevas tu asiento, que volvemos enseguida con Sálvese quien quiera. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Estamos de vuelta con Sálvese quien quiera. Pueblo de nación. Esa ola no salió, intentaron hacer una ola, pero no salió nada. Pero en fin, tenemos un material sobre acá estoy, esta es mi cámara, un referente del ateísmo del siglo XX, el máximo, que terminó creyendo en Dios. Dicen en su libro, Dios existe, de que cuando él se convirtió en un deísta, que veía en una mente superior un Dios, equivalía el shock a nivel mundial, como que el Papa dijese, me volví ateo. A ese nivel fue la influencia de Anthony Flepp. Vamos a ver quién es este hombre. Anthony Flepp, filósofo británico, profesor de Oxford y líder defensor del ateísmo por más de 50 años. En una entrevista publicada con otro filósofo, Flepp dijo: "Toda mi vida ha estado guiada por los principios del Sócrates de Platón. Sigue la evidencia a donde quiera que conduzca". Después de analizar su visión científica del mundo por más de 5 décadas, Flepp concluyó: una superinteligencia es la única buena explicación para el origen de la vida y la complejidad de la naturaleza. En el año 2004, el pensamiento del filósofo, que había sido bautizado como el ateo más influyente y férreo del mundo, dio un sorpresivo giro a su vida. Escribió un libro más antes de morir, el cual se tituló Hay un Dios, cómo el ateo más influyente del mundo cambió de opinión. Después de haber dedicado toda su vida a la propagación del ateísmo, explicó su conversión intelectual en los siguientes términos. Según Flepp, la existencia de leyes en la naturaleza revelaba una mente divina detrás de ellas. Muy bien, ¿qué quería preguntar, Víctor? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches.
Anthony Flew básicamente había dejado de creer en Dios a causa de haber estudiado el principio del genoma humano, ¿es así? Él había estudiado el diseño inteligente y él decía que tenía que haber una mente detrás de toda esta creación. ¿Podría explicarnos un poco mejor de qué se trata eso, doctor? Sí, básicamente lo que él explica en su libro, Dios existe, son tres cosas. Él dice que a él le sorprendió que hubiese leyes en el universo. La ley de la gravedad, la ley de que los cuerpos se atraen, las masas se atraen. Esas leyes a él le llamaron la atención porque se preguntaba por qué el universo viene empaquetado con estas leyes, con estas cuerdas. ¿Por qué el universo es ordenado? Podría ser un universo caótico, desordenado. Entonces, que este universo se deje estudiar, que nosotros podamos entenderlo, que podamos expresar esas leyes matemáticamente, que tenga sentido el universo, no tiene sentido. Y aparte, doctor, de que dentro de nuestro cuerpo hay información también, que es el ADN. Sí, la segunda cuestión que a él le llamó la atención es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué es tan compleja la vida? ¿Por qué el ADN tiene tanta información? ¿Por qué algo que ni siquiera se ve a simple vista hace que nazca de 2 células microscópicas después de 9 meses un ser humano, un bebé? Ese misterio de la información genética, él dice, estamos acostumbrados a que en el mundo siempre la información proviene de una inteligencia. Entonces, él dijo, es imposible que la complejidad del ADN haya surgido por azar, por mutaciones, por selección natural. Y la última característica que le llamó la atención es el universo. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y entonces, él dice, a ver, estamos acostumbrados que siempre las cosas tienen una causa. ¿Cómo puede haber un universo sin causa? Hoy día hay muchos que buscan un universo que no tenga causa, que se haya generado, que se haya creado a sí mismo la propia naturaleza. Y ahí están haciendo teorías y más teorías, pero que en el fondo fracasan por lo mismo. Porque de la nada absoluta, nada sale. Claro. Doctor, y una pregunta con respecto a lo que es el ADN. Estaba viendo en un documental que supuestamente tendríamos nosotros un gen de Dios. ¿Qué verdad hay en eso? Bueno, en genética normalmente hay mucho escepticismo contra todos los escritores, todos los autores que dicen, he descubierto el gen de la criminalidad, he descubierto el gen de la sexualidad, de la homosexualidad. El gen... Bueno, lo que hoy sabemos en genética es que los genes interactúan entre sí. No existe un gen que produzca una cosa, sino que hay muchos genes que pueden influir. Y esos genes se modifican por el medio ambiente. El medio ambiente, lo que nosotros comemos, lo que nosotros respiramos, si está el aire más o menos contaminado, si hacemos deporte o no hacemos deporte, si trabajamos con un estrés, con más estrés o con menos, eso afecta a los genes y hace que unos se expresen y otros no. Y entonces nos encontramos con paradojas, por ejemplo, 2 hermanos gemelos univitelinos que tienen el mismo ADN, cuando nacen uno lo llevamos a vivir a los países nórdicos en Europa y el otro se queda en Sudamérica. Posiblemente, aunque los 2 tienen el mismo genoma, uno desarrollará unas características y otro otras. Si está escrito en sus genes que a los 60 años tendrán cáncer de colon, por ejemplo, los 2, puede que uno tenga cáncer de colon y el otro no. ¿Por qué? Porque han llevado vidas distintas. El medio ambiente ha influido de manera distinta en los genes, ha encendido unos y ha apagado otros. Así mismo. Qué interesante. O sea, que ese gen de Dios yo más bien creo que es una expresión nomás como para hablar de que está escrito en nosotros en algún lugar, esa fe en Dios. Algunos dicen que es un recurso evolutivo de la supervivencia, pero que ahora, al conocer todo, la soberbia del hombre, dice que tenemos que desecharlo como si nada. Sin embargo, Nietzsche dijo
de que sería algo muy traumático y traería muchos problemas eliminar eso y eso que él promocionaba ese tema de quitarle a Dios la ecuación de la vida del hombre. Ahora, ¿qué reacción causó en la comunidad científica, atea, escéptica, filosófica, un cambio de este papa del ateísmo, Anthony Flew? Bueno, pues al principio hubo mucho escepticismo, incredulidad, es decir, ¿cómo es posible que un hombre que ha sido el mejor ateo durante 60 años, y era el mejor ateo porque sus argumentos eran muy profundos, es decir, él analizaba los argumentos de sus rivales en profundidad, era honesto, y llegaba hasta el fondo, y entonces los rebatía uno por uno. Pues ese hombre, de la noche a la mañana, dice que se convierte al deísmo, que existe Dios. Entonces todo el mundo dice, bueno, se ha vuelto loco, demencia senil, Sí, o algún grupo religioso le ha lavado el cerebro. Todo menos aceptar que quizá este hombre había llegado, mediante su razonamiento, con sinceridad, a ver todas las pruebas y había decidido que eso no se puede explicar si no existe Dios. Justamente en el libro Dios existe, dicen, él mismo molesto con sus ex colegas ateos, diciendo que habían llegado él por un tema senil o emocional ante la muerte, y él dijo que no, que él llegó por términos y por razonamiento a la conclusión que había un Dios, ¿verdad? Y bueno, ya en el libro Dios existe, que se puede conseguir por Amazon, en una semana, 15 días te llega, porque acá no sé si hay una librería paraguaya, no creo. Pueden conseguir y leer un poco sus argumentos que da él con respecto a este tema. Ahora, ¿qué repercusión tuvo en el mundo hispano lo de Flew? Pues prácticamente nada. Es decir, en el mundo hispano yo creo que hay como un muro ideológico actualmente que impide que los últimos descubrimientos en temas teológicos o en temas de ciencia y fe se queden en inglés, no se traducen al español. ¿Por qué eso, doctor? Uno va, por ejemplo, Y algunas traducciones son malas, me dicen. a cualquier librería en España, uno va a cualquier biblioteca buscando el tema de la existencia de Dios. Encuentra muchos libros de gente que habla de Dios, pero desde la perspectiva atea. No encuentra libros de filósofos que defiendan en profundidad el tema de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad europea en general se ha laicizado, se ha vuelto laica, huye del tema de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y el No joven, me interesa ni siquiera saber si están o no equivocados. Sencillamente no quiere ni punto saber, no es lo mío, chao. entonces, ¿qué ocurre con el joven que llega a una biblioteca con afán de buscar la verdad? Encuentra Ver un esos monotema. libros y, bueno, el tema ya está cerrado, Dios Sí, no existe. Sí, así mismo. Doctor, una consulta. Si toda la ciencia moderna hoy apunta a que hay una mente inteligente que creó todo, ¿cómo es esa mente? ¿Cómo puede esa mente puede ser una mente sin cuerpo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el tema de una conciencia, de una mente incorporal, es un argumento coherente, no es algo incoherente. Es decir, nosotros sabemos que tenemos un cerebro, que nuestro cerebro está formado por unas células que son las neuronas y que el funcionamiento de las neuronas, de los neurotransmisores, de todos unos procesos bioquímicos que se dan ahí, genera una cosa que llamamos pensamiento. La capacidad de simbolismo, de simbolizar las cosas, los sentimientos, los recuerdos incluso. En definitiva, genera la conciencia del yo. Es curioso que nuestro cuerpo envejece con el tiempo, todas nuestras células cambian, pero nosotros seguimos teniendo conciencia del yo, yo mismo. Es decir, si ya nosotros entendemos que la conciencia es algo que la ciencia no puede explicar, porque la conciencia no se puede dividir en partes para estudiarla, Claro. la conciencia trasciende lo material, está por encima de lo material, pues entonces entender que hay una conciencia similar a la nuestra, pero universal, que lo ha creado todo, que lo ha diseñado todo, y que todo se sustenta porque esa conciencia existe. En el momento que la conciencia dejara de existir, desaparecería todo. Eso es un poco lo que de alguna manera nos viene a decir la Biblia también. Así mismo, justamente estaba pensando en eso. ¿Qué parte de la Biblia, después presento una banda, te hemos invitado, qué parte de la Biblia relacionaría con lo que está diciendo? ¿O profundidad del conocimiento? Lo que llamamos la providencia de Dios.
La providencia de Dios es que Dios mantiene en el ser todo lo existente. Y si Dios dejara de existir, desaparecería todo lo que nosotros conocemos. Entiendo. Si estamos aquí es porque la fuente de la vida, que es Dios, lo ha hecho. Me imagino, doctor, que explicar cosas tan profundas en tan pocos minutos es un poco difícil, pero por lo menos le motivamos a la gente a pensar. Y de hecho muchos están captando y recibiendo esta riqueza que estamos escuchando. Bueno, hoy queremos presentarle a Jesús Paredes. Él es un cantante. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te va? Hola, Emilio, ¿cómo Bien. estás? ¿Qué ¿Con tal? toda tu banda viniste? Sí, vine con unos amigos. Ellos son amigos que siempre están acompañándome. Son alumnos también de una escuela que estoy dirigiendo hace ya varios años. ¿Cómo se llama? Queruso se llama la escuela Queruso. musical, sí. Ellos son alumnos, ya están terminando y bueno. ¿Qué tipo de música hace Jesús? Hacemos un estilo latín, pop, rock latino y con un mensaje bien distinto a lo que generalmente se ve, ¿verdad? Más para la gente de afuera. Queremos confrontar y a la vez motivar a las personas a vivir una vida sana e íntegra, sea o no sea cristiana. Con nuestro mensaje queremos hacer Entiendo. Perfecto. Y bueno, nos hace escuchar un tema y después vamos a volver a presentarte nuevamente. Buenísimo. Esta canción se llama Basura Total. Basura Total. Basura Total. Bueno, a ver. Todo comienza con una situación. Pensás que no llegas tan lejos, que tenés el control. Le diste rienda suelta a la tentación y se te vuela en la cabeza y dices ¿qué sucedió? Buscas lo que imaginas, fácil te contaminas. Es que hay en ti basura total. Lo que antes te dijeron que estaba mal y daba miedo para hacerlo, ahora ya te da igual. Las consecuencias siempre llegan y nada, nunca nada la cambiará. Buscas lo que imaginas, fácil te contaminas. Es que hay en ti basura total. Sabes que está bien y que está mal y haces lo que quieres, que más da, pero ya no puedes escapar. Basura total fue tu caso cuando te funcionó el pecado. Sin darte cuenta tu vida se ha vuelto un fracaso. La culpa llega y no hay quien perdone tu pecado. No, su amor escapa. Lo que antes te dijeron que estaba mal y daba miedo para hacerlo, ahora ya te da igual. Las consecuencias siempre llegan y nada la cambiará. Buscas lo que imaginas, fácil te contaminas. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store.
en el tercer o cuarto bloque ya. Bueno, el punto es que tenemos muchos mensajes que estamos recibiendo. ¿Puedes leer a mí, por favor? Voy a leer unos cuantos. Dice, hola, ¿qué tal? Yo creo que sí se puede que una persona atea crea en Dios, porque lo viví en carne propia, dice. Excelente el programa. ¿Los Illuminatis y los masones son ateos? Pregunta. ¿Por qué hay que creer en un Dios? La religión te obliga a creer en Dios, y si no podés creer, ¿qué se puede hacer una persona que nunca ha tenido una experiencia espiritual y sobrenatural? Así de simple es el tema. Los científicos y grandes pensadores cristianos dicen que existe un Dios, y los científicos ateos dicen que la mayoría de los casos son mucho más preparados, lo niegan. Así que, ¿a quién le creemos? Preguntan. ¿Qué pruebas tienen de que Dios existe? ¿Cómo afirman su existencia? Esa es una buena pregunta para responder, doctor. Sí, a veces tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a pensar en Dios en términos materiales, es decir, como si Dios fuese un objeto que puedes tocar, la ciencia puede tener acceso, puede medirlo, puede pesarlo, puede analizar las propiedades químicas, físicas que tiene. Pero Dios no es eso. O sea, mediante nuestra metodología científica humana no tenemos acceso a Dios. Dios es una realidad que trasciende la realidad material en la que nosotros vivimos. Entonces no podemos tener pruebas de la existencia de Dios. Desde el punto de vista de la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, pero tampoco puede negarlo. Entonces, ¿qué intuiciones, que no demostraciones, pero sí intuiciones podemos tener para llegar al convencimiento de que existe una realidad trascendente, que llamamos Dios? Pues lo que decía Fleu. Tenemos las leyes del cosmos, tenemos la información del cosmos, tenemos el propio cosmos, el propio universo, que nos dice que eso no ha podido salir de la nada. Antiguamente los científicos decían que el mundo era eterno, que el universo era eterno, que había existido siempre y que por lo tanto pues debíamos aceptar que no había sido creado. Sin embargo, la ciencia ya en el siglo XIX reconoció que el mundo tuvo un principio. La famosa teoría que hoy está en boga, que es la teoría del Big Bang, dice que el mundo comenzó a existir en un momento determinado. Justo lo que dice el libro de Génesis bíblico, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Las cosas no se crean solas, necesitan una causa, y esa causa los cristianos preferimos llamarla Dios. ¿Cómo la llaman los no cristianos, los ateos? Pues siguen creyendo en que la materia es eterna, y si no se ha descubierto ya se descubrirá. En el fondo, lo que ocurre es que divinizamos a la naturaleza. La naturaleza se convierte en Dios. O en la madre naturaleza. La madre naturaleza, todo lo hace bien, sí. Nunca se equivoca. Doctor, y profundizando un poco más en lo que dijiste, hablaste del principio del Génesis, y también me llama la atención que el apóstol Juan en su evangelio dice, al principio él era el verbo, dice, refiriéndose a Jesús. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. ¿Cómo dentro de una mente finita como la del ser humano puede entrar racionalmente o se puede percibir racionalmente de que un Dios se haga hombre? Normalmente eso es un caso atípico. Todas las religiones hablan, muchas religiones hablan de dioses, de divinidades. Incluso hay religiones sin Dios, como las religiones panteístas, pero la única religión monoteísta que dice que Dios se hizo ser humano, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, es el cristianismo. Eso es absolutamente atípico en el resto de las religiones, porque Dios siempre es el poderoso, el que exige, el que domina, el que controla a los hombres, nunca el que muere por los hombres. El caso de Jesucristo, de un Dios que se humaniza, que se encarna, que se hace hombre y que muere por el ser humano, eso es único en la historia de las religiones y en la historia de la humanidad. Entonces eso nos hace pensar, nos hace comparar religiones, nos hace decidir cuál es la religión que más méritos tiene para ser la verdadera. Sí. Y lo que decía Anthony Flew era precisamente eso. Una vez un periodista le preguntó, pero oiga,
usted si se tuviese que elegir cualquier religión, ¿cuál elegiría? Y él dice, mire, el cristianismo es la que tiene todas las papeletas, porque nunca un Dios se rebaja a la altura del ser humano y muere en una cruz romana para salvar al ser humano. Eso significa, doctor, que uno puede conocerle a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es la exégesis de Dios. Nos explica cómo es Dios. Nos lo enseña, nos lo muestra en su propio cuerpo. Los judíos tenían la idea en el Antiguo Testamento de que cuando hablaban de Dios se referían a la unidad. Dios es único. Esa era la primera premisa. La segunda, la palabra. Dios es la palabra, el verbo. Dios crea mediante la palabra. Dice y se hizo, ¿verdad? La tercera característica es la sabiduría. Dios es sabio. Dios es omnisciente, lo sabe todo. La cuarta característica es el templo, decían los judíos. Dios habita en el templo. Por eso es tan importante el templo para los judíos. Y la última característica era el espíritu. Dios es espíritu. Bueno, pues esas 5 características se concentran, se reúnen en un Señor que aparece en el año primero, Jesús de Nazaret, y dice, yo os muestro al Padre, al único Dios. Yo vengo en nombre del Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Lo dice claramente, se lo comparte a otros. Cuando habla, dice, yo soy la palabra, el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Él dice, la sabiduría está siempre en torno a Dios. El libro de los Proverbios nos habla mucho de la sabiduría. Él dice, el templo soy yo, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Se estaba refiriendo a su muerte, al tercer día, a la resurrección. Y finalmente, el Espíritu. Jesús dice, yo os hablo por medio del Espíritu de Dios. Las obras que yo hago son el Espíritu quien nos está hablando. Es decir, toda aquella expectativa judía que estaban esperando durante tantos años los hebreos se materializa en Jesús. Por eso los cristianos dirán, Jesús es el Mesías prometido. Muchos judíos no lo creyeron y todavía hoy siguen esperando al Mesías. Pero los judíos que se lo creyeron y después los gentiles formaron la iglesia cristiana. La iglesia cristiana revolucionó al mundo y tuvo muchos problemas a lo largo de la historia y lo sigue teniendo hoy, pero la esencia del cristianismo de Jesucristo sigue viva y sigue cambiando a las personas. Sigue haciendo que personas que estaban perdidas, que estaban destruidas moral, física, psicológicamente, en el mundo de la droga, en el mundo de la prostitución, en el mundo de la criminalidad, ahora sean criaturas nuevas. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de Jesucristo. Y eso no es una religión. Las religiones aspiran a proclamar ese mensaje, a vivir ese mensaje. Por eso, hoy, en plena época de la secularización, de Europa que parece que se seculariza y que está llegando acá, en el fondo, el ser humano lo que quiere es ser salvado de su maldad. Esa pregunta me gustaría que me respondas después, doctor. ¿Por qué crees que en el fondo lo que el ser humano busca es ser salvado de su maldad? Ahora vamos a ir a un material donde vamos a estar mostrando sobre las charlas del doctor Antonio Cruz. ¿Sí? Vamos al material. ¿De Dios? ¿Son enemigas la fe y la ciencia? ¿Son posibles los milagros? ¿Jesús realmente resucitó? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Creó Dios el universo? Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Es tiempo de dar respuestas. Por primera vez en Paraguay, Congreso Apologético. Es tiempo de defender tu fe, con la presencia internacional del doctor Antonio Cruz. Hoy el ser humano tiene dificultades para descubrir a Dios en su vida. El pastor Emilio Agüero. Así también tu fe debe estar enfocada en Cristo para que sea realmente digna. Y el teólogo apologeta Reiner Siemens. Y vamos a analizar la concepción virginal de Jesús. ¿Es una certeza histórica
o es un mito? Del 24 al 25 de agosto, en el campus del CEMTA, organiza el Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción, con el apoyo de la Iglesia Más que Vencedores, Ministerio Gracia y Verdad y la Red de Universitarios y Profesionales Cristianos. Congreso Apologético. Es tiempo de defender tu fe. No podés faltar. Bueno, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué más nos puedes decir al respecto, Alejandro? Muy bien, el doctor Antonio Cruz va a estar el 24 y 25 de agosto en el CEMTA. El costo del congreso es de 80.000 guaraníes, incluye almuerzo, 2 refrigerios. Vamos a estar el viernes 24 a partir de las 19 horas hasta las 21:30 y todo el día sábado desde las 7:30 hasta las 21:30. Va a estar nuestro querido pastor Emilio, va a estar el doctor Antonio Cruz, por supuesto, y otros 7 talleristas con 14 temas que vamos a estar tocando en una maratónica jornada el 24 y el 25 de agosto. Así que no se pueden perder el congreso con el doctor Antonio Cruz. Para los que están en la universidad, también pueden gozar de la presencia del doctor Antonio Cruz en distintas universidades, especialmente en la Universidad Nacional de Asunción. Lo vamos a llevar. Hicimos un esfuerzo para lograr entrar a esas universidades y él va a estar con extensiones académicas. Así que los que son cristianos, inviten a las personas a esas conferencias que son altamente académicas, pero que tratan temas de la fe. Buenísimo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Conclusión ya? Bueno, gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros, ¿sí? Doctor, hiciste una pregunta muy importante. Y eso, digamos, más o menos yéndonos al cierre ya, doctor, de nuestro programa. Hacer la pregunta, por favor. Doctor, si bien hay cristianos que hoy nos están mirando por las cámaras, hay también ateos que a lo mejor no están tan convencidos de sus argumentos. ¿Cómo empieza un ateo a buscar de Dios, doctor? ¿Cómo puede un ateo empezar a buscar de Dios? De muchas maneras. Depende del contexto, de la preparación, de las cualidades que tenga la persona, ¿verdad? De las inquietudes y las necesidades que tenga. Un ateo científico que siempre ha pensado que la ciencia rechaza a Dios, que la ciencia lo explica todo, hoy, después de los últimos descubrimientos de la ciencia, no tiene más remedio que reconocer con humildad que no tenemos todas las respuestas. La ciencia no tiene las respuestas, pero es que no las tiene hoy y tenemos la esperanza de que las tenga mañana, no. Es que hay cosas que no tienen respuesta. El origen de la vida, el origen del universo, el origen de la conciencia humana, el origen de las leyes del cosmos. Hay cosas que la ciencia quizá nunca podrá respondernos. La ciencia no tiene la última palabra en todos los temas. Entonces, si admitimos eso, quizá ese Dios creador que lo ha hecho todo tenga un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de todas las criaturas. Ese es el inicio de la reflexión que nos lleva al reconocimiento de la existencia de Dios. Y ahí empieza el arrepentimiento. Pero eso ya entra dentro de la teología. Yo creo que Jesús dijo, ¿verdad? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? También el apóstol Pablo, en una excelente apologética, si podemos decirlo de esa manera, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 2 de 16, habla un poco justamente a los griegos, ¿verdad? Sobre que por la sabiduría humana no llegaremos a Dios porque es una revelación que parte de Dios hacia el hombre. Pero creo que una oración sincera puede cambiar la historia de cualquier ateo. ¿Qué oración? Decir con sinceridad y con humildad, Dios, si existís, yo quiero conocerte. Eso yo creo que es un primer paso fundamental, sin burla, haciéndolo en serio. Y si se anima a decir el nombre de Cristo, porque Él es Cristo manifestando, Dios manifestándose a la humanidad, puede encontrarlo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empieza a leerlo, pero léalo, como dicen, paradójicamente, con la mente abierta, porque a nosotros nos piden que tengamos la mente abierta, pero yo les pido a ellos que tengan la mente abierta y que así oigan el evangelio para poder leer el evangelio, y el Señor, estoy convencido, se le va a revelar, porque al fin y al cabo el problema último, y esto es lo que yo digo, lo leí en la Biblia, es un problema espiritual, el escepticismo, porque dice que están cegados, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio que es en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, no sé si es momento de que Fertun entre y nos muestre ya, ¿no? Bueno,
Doctor, después vamos a darle un obsequio entre un rato a Daniel Ferton, un obsequio. Pero, ¿qué decirnos algo en 1 minuto, 2 minutos, algún cierre que quieras darnos con respecto a todo lo que hemos hablado? Bueno, a mí me gustaría que aquellas personas que han podido ver este programa esta noche, las diferentes opiniones, las diferentes preguntas y respuestas, pudieran ser sinceros consigo mismos y pensar qué es lo más importante en sus vidas, qué les motiva en la vida, por qué están aquí en este mundo, qué sentido quieren darle a su existencia, y ver las diferentes opciones, las diferentes religiosidades, las diferentes posturas frente a Dios, y que decidan por sí mismas cuál es la mejor para sus vidas, que decidan en libertad y con humildad. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Gracias, doctor. Un ratito que al doctor tenemos que hacer un premio. Ferton, entramos, por favor, rapidito. Él es nuestro dibujante y mientras vos estabas ahí hablando, él hizo algo. Ahora, me gustaría que mire esta cámara. Vamos primero a ver qué el público dice con respecto, ¿te parece o no? Sí. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué bueno! Clavado, lo ha logrado, ¿Cómo muy esto bien, se logra, felicidades. ¿Cómo se logra esto? Imprimir, es una foto, ¿verdad? Mira lo que es, es tremendo. Él te va a entregar enseguida, pero ¿dónde te encontramos, Ferton? Estoy en mis redes sociales como Fertuns, caricatura de retrato, también en Instagram, Fertuns, para tus eventos sociales, si querés armar ahí, yo me puedo ir a dibujarle. Perfecto. Hice otro, para nuestro querido amigo Jesús. Por favor, un ratito, espérenme, a ver, con Jesús. Adelante, Jesús querido. Cristo, el cantante. Jesús En un Paredes. tiempo récord. A ver, ¡Qué grande! Igualito. Dios, este es increíble, qué bueno. Capo. Jesús y bueno, para terminar, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a las 21 por la RCC. Jesús, ¿qué tenés para cerrar el tiempo? Bueno, nos pedimos una canción de esperanza. Esperanza, qué bien. Claro, para la gente que se sienta angustiada. Muy bien. Vamos, Jesús. Quisiera borrar de tu cara toda esa tristeza y de tus ojos sacarte tanta soledad. Que tu sonrisa me quite el dolor de cabeza y en tu mirada me pierda y me deje llevar. Quiero volver a sentir que vuelo y escribir canciones para ti. Quiero volverte a enamorar y que me hagas suspirar de nuevo. Tomarte de la mano si quieres andar conmigo, que voy tan ilusionado a pedir que me beses lindo y que te quedes a mi lado. Mi vida yo te lo pido porque se me va muriendo el corazón si no te llevo al lado mío. Quisiera borrar de tu cara toda esa tristeza, mirarte a los ojos, decirte que nada anda mal, que sigas de frente sin miedo, que todo se arregla. Y si tú me dejas, contigo me quiero quedar. Es que la vida es solo un momento, y se nos pasa el tiempo y no aprendemos en lo mucho que nos da. Y antes de que mate el sufrimiento, tomarte de la mano si quieres andar conmigo, que voy tan ilusionado a pedir que me beses lindo y que te quedes a mi lado. Mi vida yo te lo pido porque se me va muriendo el corazón si no te llevo al lado mío. Sé que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal.
destruyó todo.